reunión en donde vamos a hablar de esta novela, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, de Junot Díaz. Estamos pues muy contentos de que hoy nos acompañe Camilo Hoyos. Camilo, bienvenido. Pues no es la primera reunión que nos acompaña Camilo Hoyos. Cuando arrancó el club de lectura, también tuvimos una conversación muy interesante sobre derecho y literatura con Camilo. Y la idea hoy es como tener esta conversación. Siempre hemos tenido como leemos una novela y tenemos dos reuniones. Una primera en donde hacemos una especie de lluvia de ideas, que fue lo que hicimos la vez pasada. Y una segunda en donde invitamos a un experto como Camilo. Camilo pues es gestor cultural, metido en temas de difusión literaria, lectura literaria, escritura creativa, el podcast Paredro, recomendado para todos para que le den una vida. Ahí encuentran para todos los gustos, de verdad. Son entrevistas que Camilo hace a autores tanto de ficción como de no ficción y hay episodios de verdad para todos los gustos. Entonces, muy recomendado. Paredro en la plataforma que ustedes escuchen sus podcasts. Entonces, hoy en esta segunda reunión de nuestro libro, invitamos a Camilo para conversar un poco sobre esto, como para pensar un poquito lo que hablamos la sesión anterior. Y ver también cómo lo leímos nosotros, cómo lo lee Camilo, si hay nuevas personas que no estuvieron en la sesión pasada, de pronto cosas nuevas que haya sobre la mesa. Entonces yo simplemente lo que quisiera plantearles es como unas ideas que manejamos la sesión pasada, la costumbre, la sesión anterior, que estuvieron ahí presentes con la conversación que armamos. Entonces, de pronto, pues Penélope y yo vamos a contar algunas cosas muy rápidas sobre lo que nos llamó la atención de la novela. Yo creo que un primer nivel de conversación en el que tuvimos fue, pues no para encasillar las novelas, pero siempre está la pregunta de qué tipo de novela es esta, si esta es una novela del dictador, si no es una novela del dictador, si es algo más o algo diferente. Y ahí tuvimos como varias visiones, me parece a mí. Una forma de leer este libro es como lo que hace la novela es interactuar con esas novelas famosas del dictador, Fiesta del Chivo, que está citada incluso en las notas al pie de página como uno de los ejemplos pues, paradigmáticos que hay, además por los de la República Dominicana. Y está por ahí, o sea, hay por ahí pistas interesantes en la novela del dictador, pero creo que también había otra perspectiva. Decía, no siento tanto que es una novela del dictador, siento que esto es algo distinto, siento que aquí la pregunta es sobre el Foucault, siento que la pregunta aquí es sobre la suerte, sobre la temporalidad en el Caribe, sobre la conexión que hay entre ese Caribe y África y en las diferentes diásporas, en varias sesiones de diáspora. Entonces creo que había otra lectura que había sobre eso. Una segunda capa que planteamos fue también el tema de género súper presente, tanto en la novela y creo que también en la vida de Julián Díaz, que podríamos también conversar un poco sobre eso, alrededor del Me Too, el movimiento de Me Too. También, digamos, ahí hay algo del autor. Hay unos estudios muy interesantes sobre la novela, pero creo que hay algo bien interesante y es la conexión que hay, que anotábamos la sesión anterior, entre poder político, autoritarismo y patriarcado, masculinidad, ahí que está atravesando la novela en buena parte. Hablamos como también de la idea de la familia, y de qué es esta familia, de quiénes son estos hombres de la novela en varios niveles. Y lo tercero que yo plantearía antes de la palabra a Penélope, que creo que hay otras cosas que sobre el lenguaje que también sé que ibas a comentar. La tercera que yo plantearía es una conexión muy interesante que hay entre los tiempos de Trujillo como algo que no ha pasado, que no ha cesado y que se extiende en una temporalidad hacia atrás y hacia adelante de una manera muy significativa. De un lado tenemos a la idea, lo que hablábamos la semana anterior, de un lado tenemos esta idea de Junior narrando, pero como si los tiempos de Trujillo no hubieran cesado y al mismo tiempo el libro arranca con la llegada quizás de Colón, quizás de los conquistadores de América, y pareciera que Trujillo está presente tanto en ese pasado y proyectando hacia el futuro. Entonces la novela tiene una temporalidad bastante significativa. Entonces, yo creo que esos fueron como los ejes de las conversaciones, tres ejes de conversaciones de la sesión anterior, pero yo sé que Penélope iba a plantear otro al menos más.
Sí, otras de las cosas que discutimos, que creo que pues valdría la pena de pronto traer a colación, para tenerlas en el trasfondo y también para actualizar a las personas de la reunión que de pronto no pudieron estar la vez pasada. Entonces conversamos también un poco pensando en la temporalidad, pero también en lo geográfico, pensamos en las diásporas, no solamente una diáspora hacia Estados Unidos, sino una diáspora de vuelta a casa, en teoría, que es cuando pues, vuelve nuestro personaje. Y en ese sentido también una idea sobre las plantaciones de azúcar. Entonces miramos un poquito cómo funcionaba un ingenio azucarero así muy por encima, y pronto cuáles lógicas que estaban ahí se pueden ver reflejadas en algunas de las relaciones que están en el libro, pero también como ambientación, por qué escoger los campos de azúcar y pues todas las cosas particulares importantes que pasan dentro de las plantaciones de azúcar en el libro, ¿no? Eso también lo tuvimos en cuenta. Y otras cosas de pronto también que conversamos era la grandísima influencia de la cultura pop en el libro. No sé si alcanzamos a hablar del epígrafe, del primer epígrafe, pero sé que sin duda lo mencionó Camila y lo mencionaron varios de los que estaban en la sesión pasada, como todas las referencias a cultura pop también del mismo personaje de Oscar, digamos, cuáles son sus intereses particulares o sus campos de experticia, si queremos ponerlo así, y una de las cosas que señalamos de pronto también estilísticamente, que fue interesante, de pronto no conversamos tanto, es el uso de notas al pie. ¿Y qué pasa en esas notas al pie? Si narran, si es otra voz, de pronto como un narrador, un autor, si cambian con el cambio de los narradores. Y también qué pasa cuando un autor es el mismo que se anota, cuando no es de pronto un editor, cuando no es un traductor, sino cuando esas notas al pie que parecen un recurso, digamos, estilístico, como tan de la corrección o de la explicación, se vuelve un recurso creativo. Entonces se me ocurre que esos fueron otros de los vértices que tocamos la vez pasada. Sí, creo que esos fueron como las ideas centrales. Y yo lo que les propondría es como que arranquemos de ahí un poco. eh, y si le parece, Camilo, como yo quisiera como hacer una pregunta inicial para que conversemos sobre eso. Eh, yo sé que, por ejemplo, en el podcast, en Paredo, hay una entrevista muy interesante que les recomiendo, que Camilo le hace al escritor colombiano Juan Cárdenas alrededor de su última novela, Peregrino Transparente, una novela histórica muy interesante. Y en un momento de la conversación que tiene Camilo con Juan Cárdenas, hay como una discusión sobre escribir en español, escribir en inglés. Hay un momento en el de la conversación. Y Juan Cárdenas, pues es muy crítico en su momento, bravísimo, durísimo, le da con toda a los autores hispanohablantes, que su lengua materna es el español, que terminan escribiendo en inglés. El ejemplo es Hernán Díaz y su libro Trust en inglés, Fortuna traducido por Anagrama recientemente. ¿Dónde ubicar de pronto en esa discusión, ¿no? Una novela como la de Junot Díaz, de la maravillosa y breve vida, maravillosa vida breve de Oscar Wilde, la producción. Digamos que no, ¿cómo ubicarla en esa discusión? Porque digamos que la novela, primero, pues es híbrida en varios sentidos, está el Spanglish en muchos momentos, hablábamos de la versión española, la versión en inglés, ¿no? Que también mira, leímos algunos pedazos y comparamos un poquito una nota al pie que Camila puso de presente y cómo entraba el español a la narrativa en inglés y cómo pues la traductora, creo que es la traductora tuvo que tener un trabajo durísimo para hacer eso, pero también la posición de unos días, un profesor en MIT, ¿no? Que vive en Estados Unidos, que hace parte de esa diáspora americana. Entonces no es el mismo caso del autor argentino Hernán Díaz, siento yo, no exactamente. ¿Cómo la ve usted, digamos, en esa discusión español, inglés y esta discusión que hay entre los escritores? A mí me parece que el estilo y el tono de esta novela es lo más importante que tiene. Esa combinación de dos idiomas, que no se pueden ver únicamente como dos idiomas, sino dos culturas, que terminan entremezclándose en el relato de Junior, que es quien dice, yo voy a contar esta historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cuenta esa historia?
las notas a pie de página, cómo funcionan en el relato de esa historia, ¿no? La nota a pie de página funciona desde lo académico siempre para establecer las bandas, establecer las fuentes desde las cuales surge explicaciones, pero Junior remite a notas a pie de página y sus fuentes no son fiables. Hay fantasía, hay folclore, hay absolutamente todo. Entonces, ahí también hay un guiño a reescribir la historia de Trujillo, como se reescribió la de Vlad Tepes y terminó siendo el Conde Drácula. ¿Sí me explico? Entonces es búsqueda y ahí hay unas referencias también a Sauron, ¿no? Entonces me devuelvo un poquito. Entonces, de los temas que a mí más me interesan de esta novela y que también trae un poco a contar es la forma que tiene, porque siempre la novela hay que pensarla, ¿por qué esta novela está armada así? ¿Y por qué se está narrando así? ¿Cuál es la necesidad que tiene? El otro día decía un ejemplo en un club de lectura que me gustó mucho. No sé si se acuerdan de la película o el libro El ladrón de orquídeas. No sé si se acuerdan del personaje Laroche, que es el que no tiene dos dientes, ¿cierto? Que es el que sabe todo. Y hay un momento en el que él le explica a Meryl Streep, que es la Susan Orlean. Entonces él como que se queda mirando la orquídea y entonces él le dice, si tú quieres saber una orquídea, porque tienes que preguntar por qué es como es, por qué tiene el pétalo acá, por qué tiene el estambre acá, porque todo es el resultado de una evolución. Entonces es preguntar cómo es donde uno tiene las respuestas. Yo creo que una novela como esta y muchas otras, preguntar por eso como si fuera botánica le da a uno muchas respuestas también y le permite arrancar a tomar unas posturas dentro del texto. Lo principal yo creo que es, y tomándolo de acá como usted dice, ahorita hay a ver, el gran éxito de esta novela es que fue 2007 y de repente es considerado por New York Times como uno de los 25 escritores de ficción más importantes del momento. Eso a un dominicano. O sea, ¿cuándo había pasado eso? No había pasado, digámoslo así. No lo había pasado además dentro de las pugnas propias de un siglo XXI, es decir, después del 2000, todo lo que son las diásporas nuevas, que no son las diásporas de los 70s y 80s. No, estas diásporas son distintas, son radicalmente diferentes, con todos los problemas de la globalización que implican y que todos conocemos pues, por connotaciones de lo que vivimos con Venezuela, etc. Entonces, dentro de ese contexto del 2007, ¿qué implica escribir una novela que se publique en inglés a un público gringo obligándole a hablar español? No, no muy lejos, y aquí me van a perdonar si les parece un ejemplo muy soez, pero me parece que es muy importante. No muy lejos cuando J Balvin puso a Beyoncé a cantar en español. Me dice miércoles, o sea, Beyoncé lo que es y canta en español para poder estar en una canción con Balvin. Y que pena lo interrumpa, hace 3 o 4 días, unos días en su cuenta de Facebook tenía una publicación de cómo el reggaetón había producido un interés en los estadounidenses en aprender español. Entonces que las clases de español se habían disparado. Para, pues, no sé si con las clases van a entenderlo, pero digamos que es la... Y a mí ese me parece que es un elemento, no voy a decir el único, tampoco va a ser tan dramático, pero sí es un elemento que hay que reconocerlo en cuanto a movimiento cultural, lo que es posicionar una lengua. Porque hay algo, yo por ejemplo, me recuerdo una investigación, una investigación muy rara, pero que era el valor económico del español. ¿Cuánto valía el español en Estados Unidos? Y el estudio hecho por el Cervantes de Español mostraba cómo el español empezaba a cambiar de estar localizado únicamente en ciertas profesiones, obviamente domésticas, cómo empezaba a cotizarse en otros lugares, decía que el saber español fuera más, pues, o sea, que fuera un valor agregado. Un trabajo, decir soy español no es decir soy migrante, es decir soy bilingüe, ese cambio. Eso fue en el 2013, prácticamente. Entonces, cuando aparece algo que no es literatura chicana tampoco, ¿no? Que se diferencia de la literatura chicana desde lo mexicano y de repente decide desde lo dominicano tener dos elementos que explican esa doble perspectiva de irse para adelante y irse para atrás. Primero, lo mítico, que es Sauron, Trujillo. Es atemporal, es decir, la maldad es atemporal desde esa perspectiva. Entonces, por eso los tiempos no se pueden quedar y sigue ocurriendo porque hay algo, la novela tiene mucho que ver obviamente con, sí, y eso es increíble de la literatura. Estoy hablando mucho, por cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Estoy acá, conecto y tal. Pero estamos hablando mucho últimamente de lo que es trauma intergeneracional, lo estamos descubriendo como la gran cosa. La literatura ya lo había mostrado en infinidad de novelas.
cargar con la culpa del padre, cargar con el crimen de la madre. Obviamente se pensaba desde lo legal, ya nos dicen que es desde el ADN, que queda incierto, etcétera. Evidentemente esta es una novela sobre la familia, sobre la maldición de la familia y sobre esos 100 años de soledad también, porque no podemos desvirtuar ese mecanismo que es la historia de la familia que es así, no tuvo una segunda oportunidad, no ha tenido una segunda oportunidad, mientras que los buen días sí. Ese guiño, por ejemplo, me parece que es muy importante, que es muy chiquito, pero es importante. No, y la figura de la abuela. Y la figura de la abuela y todo, porque es que no podemos olvidar que esta es una novela que está intentando, parecería estar intentando conciliar lo que supone la gran crisis de la diáspora migratoria y qué hacer con la identidad. ¿Qué hacer con la identidad machista, hipersexual que trae del Caribe y cómo se maneja eso en Estados Unidos? ¿Y qué determina? Por eso es tremendo que todo lo que le pasa a Oscar es por su sexualidad mal llevada, ¿cierto? Intenta hacer todo y no puede nada. Es hipersexual y es muy poco favorecedor para Junot Díaz que sea por su sexualidad hiperactiva que haya bajado de los estrados de la alta literatura. Hay como una proyección de Oscar Wilde en Junot Díaz, a mí me parece. Breton tiene una figura, André Breton tiene una figura muy linda que le habla del poder augural de la literatura. Que cuando la literatura adelanta lo que va a ocurrir, a mí me parece que le pasó tal cual que le pasó a Oscar Wilde. La prolepsis de... Sí, mucho, o sea, me parece impresionante y me parece que también opaca un poquito la novela, aunque uno no debería pensarlo desde ahí, pero hay algo, a mí sí me parece que hay algo, uno sí tiene que diferenciar la obra ficcional de lo otro, pero no me quiero disparar por tantos lados. Quiero volver a lo de García Márquez. Entonces está esa referencia del Foucault que viene desde el momento, es decir, estamos condenados. Todos aquellos que nos sacaron del espacio original, estamos condenados. ¿Qué podemos hacer para volver a restaurar? Contar nuestra nueva historia. Contar la historia nueva para poder reivindicar, nombrar lo que no ha sido nombrado, pero reconocer que hay páginas en blanco, que son también mencionadas constantemente, que son esos vacíos en la historia. Tiene mucho que ver con la literatura. ¿Qué tanto puede la literatura cubrir los vacíos del relato histórico? Si uno lee a Juan Gabriel Vázquez con Arte de la Distorsión, le dice todo. Si uno lee a Pamuk, también le dice la novela puede hablar de lo que la historia no ha llegado a decir. Entonces, ahí hay un diálogo importante. Pero a mí me llama la atención ese contexto después con este momento en el que Oscar en un momento dice voy a ser el Tolkien, voy a ser el Tolkien dominicano. ¿Por qué Tolkien? A mí eso me intriga muchísimo. ¿No? Creo que la última, nos quedamos como en esa punta. Tolkien y una cantidad de referencias a la cultura popular que hay dentro de la novela y como que qué rol cumplían. Yo sé que Camila nos lanzó, yo, qué pena botarme la pelota a Camila, pero yo sé que usted tenía algunas ideas sobre ese Tolkien, sobre Frodo, sobre Sauron y de cómo encajaba en toda la vaina, ¿no? Sí, lo que pasa es que gran parte de lo que dije en ese momento pues ya se me olvidó, pero hay una cosa que me interesa, que hay un paralelismo, no entre Oscar, porque pues, finalmente la obra de Oscar quedó perdida, no sabemos cómo es, pero entre Junot Díaz y Tolkien, porque una de las cosas que yo pienso aquí es que esta novela, la maravillosa vida breve de Oscar Wilde, es solo una pieza de una obra que se va escribiendo muy lentamente en varias décadas. Y que empieza décadas atrás con, en español es Los Boys, o The Run, y que se va a proyectar después aquí en Oscar Wilde, y que va a volver después en How to Lose Her. Y tenemos una temática y un personaje, un gran narrador, es decir, como Tolkien, esta persona está narrando un universo con varias historias que se interconectan. Yo creo que una manera de leer a Oscar Wilde, que es interesante, es leerlo en conjunto con lo que hay después y con lo que hay antes. Oscar Wilde puede ser un poquito ese esfuerzo por superar esa maldición, ese Foucault, que es un Foucault que está atravesado por la hipersexualidad, como Oscar literalmente logra convertirse en lo contrario, sí, porque es un personaje hipersexual, pero lo final que hace él es
digamos, un paradigma de relaciones, podrá tener algo de acosador, no es, pero no es esa relación que consume y que se apropia, sino que hace todo lo contrario. Eh, pero, tenemos, digamos que, a un Oscar destruyendo ese paradigma de relaciones, creando una nueva, no necesariamente una saludable, pero en su conjunto, si vemos que después la narración que hace Junior, que antes Junior ha escrito una serie de cosas, vamos a ver que el tema dominante ya no en la novela, sino en la obra general de Junot Díaz es la identidad. ¿Qué es? O sea, esa tercera realidad que ni es plenamente dominicana, ni es plenamente americana, ni se puede expresar correctamente en español, ni tampoco en inglés, a la que le corresponde hablar en español. Y, 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 y hay una serie, digamos que la dictadura viene a ser un elemento que vamos a ver en Oscar Wilde, pero lo que está tratando de hacer Junot Díaz es esto, un universo que lo que busca es una identidad, la identidad del dominicano americano, que no se sabe qué es. Y a mí hay una parte ahí que conecto mucho con la presencia de Tolkien. Estás hablando, y tienes toda la razón, del mundo que se crea y además es como de la creación absoluta. Y Tolkien escribe esos libros sobre el origen. O sea, está el Silmarillion y están los otros que explica de dónde sale todo, ¿verdad? Pero hay un elemento adicional que es la ciencia ficción. Es la ciencia ficción en Oscar y es el freak de la ciencia ficción. Eso se escribe en el 2007, ¿cierto? Y no sé si ustedes siguen, son lectores o no, pero no hay campo más fértil ahora que la ciencia ficción colombiana y latinoamericana. Es impresionante. Es impresionante lo que están haciendo, es que están reescribiendo una ciencia ficción que no pasa por los siglos, por los filtros anglosajones, sino que está tomándose como para una regresión, una mirada local. Entonces hay cosas muy locas. O sea, yo les recomiendo, vean por ejemplo a Luis Carlos Barragán. Tiene una novela que se llama Bogotá Vagabunda, en la que en Usme hay una estación que lleva cohetes a Urano y a Saturno. Cosas loquísimas. Otra que cayó un artefacto, este sí que es loca, cayó un artefacto en el Putumayo y en cuanto cayó entonces soltó una esencia que traba a todo el mundo, entonces nadie se puede acercar porque todo el mundo está trabado, pero cayó justo en Colombia, entonces Colombia es el país más importante. Unas vainas muy locas, pero que hay unos contextos debajo, obviamente, de qué representa que caiga en el Putumayo, en el centro de la coca, el no sé qué, entonces es una ciencia ficción que se está viendo desde múltiples. Hay una antología en Planeta que se llama Desde el Tercer Mundo, me parece, con una presencia también muy importante de lo indígena, ¿no? De nuevo, cómo nos contamos y cómo relatamos nuestra propia historia. Entonces es casi como que si se establece ese diálogo con un García Márquez o con un Cien años de soledad, ya no es en clave de realismo mágico, ya es en clave de ciencia ficción, ya es en otra clave distinta para poder contar la historia de la familia que no ha podido salirse de ese fuku que tiene. ¿Y cómo se hace ese intento de reescribir algo que permita pertenecer, transformando el lenguaje? Porque no puede ser de otra forma. No se puede escribir ni desde el inglés ni desde el español, porque es ese espacio híbrido, confuso y caótico del migrante, y más del migrante con otra lengua, ¿no? A mí el inicio, por ejemplo, de la película que me aterró cuando lo vi en la novela, es el comienzo de Paraíso Travels de Jorge Franco. No sé si se acuerdan del comienzo de esa novela. Llegan dos migrantes jóvenes y el tipo está en la calle y de repente ve a un policía, se muere del miedo y sale corriendo y se pierde. Y se pierde porque no tiene dónde está, no habla la lengua. Y dije, ese es el pavor máximo. Es decir, que en 4 cuadras representen tu indocumentación, tu absolutamente todo. Y a mí me parece que esa novela está, pero es esa realidad también del migrante y qué hace el migrante para recuperar, para participar. Hay algo, por ejemplo, que también pensé, porque antes estaba viendo muchos capítulos de Seinfeld y muchos otros de Seinfeld, por ejemplo, cómo representa Seinfeld a los puertorriqueños, ¿no? Todas las caracterizaciones que son de todas las
dicho, de Puerto Rico, de República Dominicana y de todo lo que supone. A mí me llama mucho la atención esa presencia de Tolkien, pero con la hipersexualidad que trae de República Dominicana y que no puede hacer absolutamente nada en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se hace con ese sello identitario que lo manda a uno su cultura? Joderse. En la, No, 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 pues era como muy imaginada alrededor de algo que decía Camilo sobre cómo se contaban las generaciones de los 60 y los 70, las migraciones, y cuál era la inserción o el choque cultural que había al momento de entrar a Estados Unidos, hablando de películas, como que pareciera que el migrante tenía como casi siempre era el criminal, ¿no? Entonces, ¿qué era ser un puertorriqueño en Nueva York? No, pues es, ok, y no puede salir de ese mundo criminal. Ese es Carlitos Way de Brian De Palma. Esa película, está Carlito Brigante, va a la cárcel, se quiere regenerar y no logra regenerarse. Además que es fascinante porque él no logra regenerarse en parte porque tiene un abogado gringo que ya está metido en las mafias y vuelve y lo jala hacia el mundo del crimen. Y eso es una película de los 90, más o 92, 93. Entonces sí, esto es como década y media después a contar una experiencia migratoria en donde no solamente no es pobretearlo, que sería como esta cuestión como más liberal, humanitarista, de empatía sobre el migrante y entonces este asistencialismo, el humanitarismo, que podría ser eso, ni es el criminal, que parece ser como las dos formas narrativas que había o que hay. Y entonces yo creo que lo interesante también de la novela es cómo contar esto, por qué Junior y quién es Junior para contar esto, también hipersexualizado, también metido dentro de toda esta, dentro de ese trujillato, que hablamos de que trujillato no es solo ser, no es solo el régimen del terror político, la cleptocracia, como la llaman, sino el trujillato es todo un sistema patriarcal que está ahí conectado con todos los personajes masculinos y cómo contarlo desde eso sin que sea ni el humanitarismo ni el criminal. Hay algo ahí como también en esa pregunta identitaria y es cuáles son las otras opciones que no habían estado en esas narraciones y pues de pronto la novela va por ahí contar eso. Entonces, sí, lo que yo iba a decir de pronto estaba un poquito más relacionado con tu comentario, con lo que tú habías señalado, porque me parece muy interesante que hayas usado como ese término de saga, precisamente porque yo lo vi como, bueno, yo esto lo vi en algún lado sobre este libro, y claro, lo vi en la parte de atrás, porque ahí, pues, ahorita estaba mirando la edición en español y ahí realmente solo hay un breve comentario, pero esta sí es una cosa muy linda, y es ponerle como todas las opiniones de las revistas, ¿no? Aquí está New York Times, Entertainment Weekly y Time. Y el comentario del Time, para pensar un poco también en los paratextos de este libro, que yo creo que conectan un poco con la discusión que estamos teniendo, es rarísimo. Es rarísimo. como empieza el de Oscar es un... ¿Cuál? No sé. ¿El del Times? El del Time. Yo no lo puedo decir. Ah, no, es el primero. Pero eso, Ah, no, pero no habla de sagas, exacto. porque este lo que dice es, podría decirse que La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde es una saga de la familia migrante, pero eso no sería justo. Es una saga de una familia inmigrante para personas que nunca leen sagas sobre familias inmigrantes. Entonces, me parece fantástico porque bueno, es muy oscuro el significado. Yo creo que esto lo podríamos desmenuzar en un montón de cosas particulares, pero pensar de pronto qué es lo que lo hace una saga de una familia inmigrante para personas que no leen sagas de familias inmigrantes, ¿no? ¿Cuáles son esas características que lo vuelven así? Y estaba pensando también en esa idea de sagas, y se me ocurría porque me acuerdo que Pablo lo había traído en la sesión pasada un poco, y era un poco la influencia de clásicos así como sobre construir mundos que, por supuesto, Tolkien es uno, pero digamos, si hablamos en el contexto norteamericano, incluso latinoamericano, podría ser Faulkner, que es muy extraño, porque si tú le preguntas a un gringo si Faulkner es gringo, lo que te va a decir es sí, totalmente gringuísimo, habla sobre el sur, construye Yoknapatawpha, que es como este county pues, inventado, todas son historias, pero si tú le preguntas a un latinoamericano si Faulkner es latinoamericano, lo que te va a decir, claro, es el papá de todos los del boom.
García Márquez solo se copia de Faulkner una y otra vez. Entonces también de pronto es esa idea como de la saga, de dónde la estará jalando Junot Díaz y seguro de muchos lados distintos. Y si es una idea de pronto gringa, esa idea de la saga de familia migrante, ¿no? O si es una idea que se puede tener acá. Sí. Yo creo que hay una postura política, si se quiere, de lo que la novela consigue hacer, ¿no? Porque la novela, y te voy a poner un paralelismo, por ejemplo, con... ¿Ustedes han leído literatura que hable de la diáspora venezolana, por ejemplo? Sí. Hay una novela que se publicó hace... La hija del español. La hija del español, hace unos 7 años, que es muy mala. A mí no me gustó nada, a mí me pareció muy maniquea, muy, no era real, es decir, era muy, para hablar en verdad de una diáspora, con lo que vemos acá, a mí cuando la leí dije, "Esto me parece muy sencillo", pero fue exitosísima y tuvo todo. Luego empiezan a salir cosas y hace 2 años publicó, María Elena Morán publicó una novela que se llama Volver a Cuando, que se ganó el premio Gijón de novela en España en el 22. Y uno lee esa novela y entiende todo lo que no se ha entendido los venezolanos. Estando acá, es decir, viéndolos en la calle y ayudándolos, lo que quieran. Pero eso es una... casi hago pues esta es una novela que arranca con la mamá llamando desde Brasil a la niña en Caracas y le contesta a la mamá y la mamá le dice, no, es que tu hija no quiere hablar contigo. ¿Tú por qué te fuiste? Y mientras ella está oyendo eso, están quemando los campamentos de migrantes. ¿Se acuerdan que en la época en Brasil quemaron los... Entonces, claro, ¿no? Ahí dice, miércoles, algo que estaba alrededor de todos, pero no había salido, la experiencia migratoria. Entra el periodismo, pero el periodismo también no es muy farandulero desde un punto de vista, ¿no? Entonces queremos mostrar los caminantes, quiere like, y eso es lo tenaz también un poquito en lo que estamos. Quieren las narrativas del like, quieren narrativas desastrosas, pornomiséricas, absolutamente todo, pero la experiencia de quien estuvo solamente se cuenta desde la literatura, desde el arte y desde todo. Entonces, cuando de repente aparece, pues entonces ya uno dice, oiga, esto es real, esto sí pasa. Yo creo que no había, la gente colombiana que pueda leer esa novela es gente que no está acostumbrada a leer sagas de familias migrantes venezolanas, porque no es un tema enunciado. Entonces, yo como lo veo en esta novela, 2007, hay una evidente presencia, hay una pregunta por lo cultural, hay una pregunta también que define Estados Unidos. El gran ejemplo de esa película es Gangs of New York. ¿Se acuerdan? Entre los irlandeses y los que están, esa pelea con Bill de Butcher y todos los temas, pero de repente este tipo logra que el público norteamericano, me metí a revisar, en Goodreads tiene 252.000 reviews. O sea, 250.000 de lectores que van hasta allá y van a poner su comentario. Entonces, claro, de repente los gringos dijeron, oh, ¿qué le pasa a los dominicanos que viven aquí en mi backyard? No, pero es una muy buena novela, está muy bien escrita, entonces no es una novela propagandista, no es una novela que quiera solamente decir, mire lo mal que la pasamos, no es una novela victimista, es una novela que tiene un ensamble muy bien montado. Entonces a mí esa parte me interesa, me parece que es muy chévere y se puede explicar desde eso de la saga, ¿no? También es que creo que tiene algo más interesante y es que se hace la elipsis, ¿no? Unos días nos ahorra toda la transición de República Dominicana a Estados Unidos. Esa elipsis la hace Oscar, es a la inversa. Oscar vuelve a República Dominicana tratando de ganar una identidad, que eso es lo que no pasa usualmente en este tipo de narrativas que son útiles. Lo que pasa en el periodismo siempre es mostrar lo que decía Camilo antes, era mostrar todo el viaje, mostrar toda la parte que es de cierta miseria y unos días la ahorra. Lo que yo creo que es interesante y el punto que yo veo que sí me da como, y lo hablaba la reunión pasada, que la novela funciona en distintos ejes. Entonces, Penélope decía, no, esto es una novela picaresca, funciona como novela picaresca. Esto es una novela posmoderna, funciona como novela posmoderna. Se nutre de tantas cosas que es todas y que no es ninguna. No se puede rotular únicamente como una saga familiar. Pues lo que yo sí creo es que es una saga de fantasmas. A la larga lo que ocurre mucho y lo que siempre está es la sensación de que Trujillo está mirando
al dominicano siempre por la espalda, es como algo que siempre está atrás y vuelve en la vista atrás y siempre está ahí. Y eso me parece interesante porque es, yo creo, el punto de toda diáspora. El punto de toda diáspora es que siempre hay un atrás. ¿De dónde venimos? Estamos aquí y tenemos que recordar que estamos aquí por algo, porque migramos. Y yo creo que el punto y el viaje del héroe pues, de Oscar, el movimiento es averiguar cómo llegó a Estados Unidos. Porque el inicio de Oscar y lo que no se sabe y lo que no sabe ni Oscar ni su hermana es toda la historia de la mamá. La historia de la mamá la empiezan a desmenuzar con un narrador directo, empiezan a contarlo, no en la voz de Oscar, no en la voz de la hermana de Oscar, sino desde una perspectiva un poco más embolatada que me parece muy chévere. Me parece muy interesante cómo funciona. Yo creo que las buenas novelas funcionan por eso, porque nunca van a lo obvio. Nunca narran lo que uno esperaría que se narre. El ojo no se pone en el migrante como migrante, sino en el hijo del migrante, en la identidad que le falta, bueno, que está tratando de construir. Entonces me parece que es bueno y también por eso yo creo que la novela funciona tan bien. Y también yo creo que por eso mismo Oscar es tan interesante. Oscar es un personaje que da risa, pero también es un personaje que lo pone a uno pues, a reflexionar profundamente. Es una novela que está llena de humor negro. Y es una novela que es completamente cruel en muchos momentos. Es una novela descarnada. La primera vez que la leí me acuerdo que la sensación que me daba era mucha risa. Yo me acordaba de Oscar y decía, bueno, pero este tipo no va con nada. Y me reía de Oscar intentando, Oscar persiguiendo mujeres, Oscar tratando de lograr de ser virgen a fin de cuentas. Y ya en la segunda lectura es como, pucha, a la mamá de Oscar la violaron. Entonces, claro, aquí ya hay otro tema mucho más interesante y creo que ahí se abre mucho para hablar. No, pues aquí me hablan mientras. Pero es que con lo de Tolkien y este tema de las sagas, a mí me parece que también un tema que es interesante y es, pues Tolkien al fin y al cabo como que era, pues él fue lingüista, como antes que cualquier otra cosa, y pues como que él sí tiene esta cosa de fundar como la lengua élfica desde su interés, pero pues como que todas las tramas que se desprenden de la Tierra Media lo que son es como la mitología que se vuelve para hacer operativa una lengua y siento que eso pues tiene un guiño como interesante en la novela y es como hasta qué punto yo me tengo que inventar una historia para volver una lengua operativa y cómo yo tengo que inventar una mitología para poder hacer, por ejemplo, el Spanglish una lengua que opera en el mundo. De acuerdo. Y cómo eso encarna dos, como una identidad, obviamente, como que se rompen dos de alguna forma, pues que es híbrida, que es líquida, tal, pero también está esto como de que no se necesita necesariamente una categoría cultural como la hibridez o la transculturación para pensar que la identidad es una entidad fluida, como que la entidad siempre es fluida y es como, y no necesita de la movilización de una diáspora geográfica de una primera generación que luego encarna una segunda generación desde mi padre era dominicano, pero yo nací en Estados Unidos, sino es como, inclusive sin la necesidad de desplazamiento, la identidad es una identidad fluida. Y siento que eso es muy curioso porque obviamente va contrastado como con esto de lo que es líquido y lo que es evolutivo, pero al mismo tiempo anclado en dos categorías que son tan estáticas que pueden llegar a ser el mito y la lengua, pero al mismo tiempo como eso también tiene una representación en la novela que es también la estaticidad estructural como política y patriarcal, ¿no? Como el poder político en la dictadura que tiene ese guiño siempre volverse inamovible, atemporal, determinante y pues lo mismo con el patriarcado, ¿no? Como que es una discusión que hoy en día siempre es bastante incómoda. Y como en esto de lo líquido y lo estático y cómo se juegan las identidades, a mí solo me causa curiosidad es cómo esos debates se abren siempre en periodos de revisión, como de revisionismo histórico, y por qué se entra a hacer como una clase de revisionismo en 2007 sobre la República Dominicana. No. Ahí, bueno, muy chévere lo que dices, estoy de acuerdo creo que en todo. Yo creo que es función de la literatura siempre ser revisionista. Yo creo que ese es uno de los objetivos que tiene, y ese es el diálogo, ese es como una relación muy fructífera que hay entre la literatura y la historia. La literatura es el lugar donde todo se puede repasar, donde todo se puede volver a ver y donde se encuentran unos descubrimientos que uno dice, oiga, mire usted, ¿y cuántas novelas no hay de cosas que están ocurriendo hoy en día
y que uno no oye las noticias de ninguna otra manera. La literatura es la que las pone ahí, como pone la realidad de los migrantes en este. Entonces yo creo que, y hay otra cosa ahí que es muy interesante y es pues ese eterno dicho tan cierto y es que la historia la escriben los vencedores. Pero como tú dijiste muy bien ahorita, hay una ausencia de etiquetas dentro de esa identidad. ¿Sí me explico? Entonces no es que se escriba porque eres ganador o perdedor, es porque participaste, es porque eres, ¿no? A mí hay una cosa que mañana entrevisto a Alberto Fuguet, por ejemplo. La última novela se llama Ciertos Chicos. Es una novela de dos chicos ochentas en Chile, ¿no? Están en la dictadura, es así tremendamente pop, ¿no? Buscando. Y hay dos personajes, yo los empecé a leer y de repente se empiezan a unir y de repente son dos personajes que tienen una relación homosexual gay. Y fue mucho más rica la lectura sin tener la etiqueta en la contraportada de la novela de los jóvenes gays chilenos de los 80, que ese sería el like. ¿Sí me explico? Es mucho más interesante cuando uno empieza a leer la historia sin saber cuál es la etiqueta. No tienes ni idea si eso no es, porque él tampoco sabe si eso no es, ¿no? Entonces te empiezas a acercar, y esa va a ser una de las preguntas que yo le quiero hacer mañana. ¿Por qué no se menciona eso? Para bien, por supuesto, pero se cambia muchísimo el enfoque cuando se eliminan esas etiquetas y yo creo que se hace más. Me parece a mí que lo que ocurre hoy en día, ¿a cuánto? A casi 15 años más de esta novela, lo que está pasando ahorita con todo lo identitario es que se está llenando de etiquetas. Son las etiquetas que separan y que no unen de ninguna manera. Entonces todo el mundo está más pendiente de qué nos diferencia a qué nos une. Y es cuando se establece esa diferencia que se olvida por completo de lo comunicativo y ya se vuelve una labor reivindicativa. Y ahí metemos de nuevo todo porque supuestamente esto también es un revisionismo histórico. No, perdón si me fue muy lejos otra parte, pero tiene mucho que ver con esas etiquetas que suponen volver a revisar. Desde que Junior habla de Oscar, lo define en tres palabras que son hipersexuales, ¿no? El macho de Hollywood que tiene no sé qué, o sea, ya está diciendo esto es todo lo que él es. Es como una amalgama de o sea, de arrechera, perdón, que no le deja pensar, ¿no? Y entonces, claro, eso le pone lo que tú decías ahora, el elemento cómico y paródico de la novela. Un tipo que todo el tiempo está queriendo tirarse a todo el mundo, que es un friki, un nerd, o sea, un outsider, además es inmigrante, ¿no? Tiene sobrepeso y es negro. O sea, no tiene para dónde, según la novela, no según yo, no, según la novela, no tiene para dónde, ¿cierto? Entonces, como en últimas, hay algo que es interesante y es que muchos de los elementos, y ahí está Gurnah, Abdul Razak Gurnah con todo lo de Alemania, en esto, todo lo demás, porque es que después de cualquier experiencia de diáspora, es, como dice el título de la novela de Piedad Bonet, ¿qué hacer con estos pedazos? O sea, ¿qué hago con esto roto? Porque está roto, la identidad está rota. El nombre se transformó. Luego todos los irlandeses que llegaron a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, ¿cómo les modificaron todos los apellidos? Imagínate uno perder el apellido del padre y tener que explicar que no es, no es dicho, son todo lo que nos vincula. Entonces, ahí hay otro elemento dentro de la novela que de pronto no habíamos mencionado, pero es la necesidad de contar historias, ¿no? La responsabilidad de contar la historia. Junior la cuenta porque también es una escritura un poco de la redención. Él cree que después de escribir esto él va a recuperar algo. Es que también quiere ubicar. Y lo que a mí me asombra de la novela es que en medio de todo no da un respiro. Es muy patético, Oscar. Y es a propósito. No que es patético ser de sobrepeso negro de Jersey. No, la novela, así lo portray, iba a decir, muy spanglish, lo retrata, ¿no? Así es como lo hace. Y a mí hay una cuestión que me parece increíble, y es que ese era, no había asesinato más cantado que ese. Va y se casa y se enamora de la prostituta que está con el mafioso, que más se llama más latino. Digo, va de Nueva York, se da cuenta de eso, no se meta con esa que esa es la del matón. No, 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 no importa, yo igual lo voy a hacer, toma. Así de fácil. La vida fue así, porque hay algo que después de todo no hay salvación. Y eso me parece que es un mensaje potente de la novela, que no es catastrófico ni fatalista, sino que hace lo que ya estamos pensando, pero lo pone a pensar a uno como, oiga,
cómo funciona, cómo es, cómo, ¿no? Y además porque, perdón, otra cosa, lo que es la etiqueta del migrante ahora también ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Yo llegué a España en el 2004 a hacer el doctorado, que era el momento en el que estaban llegando todas las pateras surafricanas de África y llegaban alrededor de 500 subsaharianos al día. Uno los veía vendiendo carteras y de todo en todas partes en Barcelona. Y ahí entró la ley de regularización de Zapatero, que esa fue en 2006-2007, en el que regularizó, yo no sé, a miles de migrantes estuvieron, entraron, todo lo que quieran. 15 años después, Vox diciendo, no queremos ningún inmigrante. Entonces uno dice, miércoles. Entonces, ¿cómo funciona el valor del migrante dependiendo de los problemas de los demás países? Es que es una moneda de cambio muy fácil. ¿Cuántas veces acá? A mí no se me olvida, yo hablaba mucho con Felipe Muñoz, que es el actual director de migración en el BID y que aquí era el del gobierno. Siempre que en la Fundación Gratitud pasaba algo en Soacha, que me llamaban y me decían, es que un venezolano, yo lo llamaba y le decía, oye, pasó esto con un venezolano, y me dijo, ¿ya confirmaste que sea venezolano? Le dije, no, no, eso es lo primero que tienes que confirmar, que sí sea venezolano, porque esas son las etiquetas. Entonces ahora resulta que acá llegaron los migrantes venezolanos y aquí antes no se robaba, no se atracaba. No, es que es, ojo, porque es de repente, y ese es el problema tanto de un populismo como de un discurso de extrema derecha. Entonces, de repente, hay que buscar en el migrante, no la delicia que uno dice en París, vamos a caminar al barrio chino o a comer al barrio vietnamita a comer pho, que uno de los lugares en los que solamente huele a oriente, ¿cierto? Que uno dice, qué delicia, ¿verdad? Pero es un estorbo, porque tienes que pagar una seguridad social. Entonces es económico y es de políticas públicas. Ya no es solamente el discurso de cómo hago para conciliarme en otra cultura, sino es que tú me cuestas a mi plata. Y hasta allá se empiezan a hallar. Entonces digo, la diferencia de un migrante dominicano en el 2007 a un venezolano en Estados Unidos en 2024 es radical. Y en gran parte hay un problema muy grande ahorita con lo que es, cómo se ven a los migrantes y todo lo que están generando, yo creo. La novela de Laura Restrepo, por ejemplo, la de Canción de Amor, Canción de Amante, Viejos Amantes, ¿cierto? Sí. Ella lo escribe partiendo de la base que en el futuro toda la humanidad va a ser nómada y va a ser migrante. Y esa es la postura detrás de la novela, y ella lo dice. Entonces, por eso habla de la princesa y están los personajes que son estos que caminan en el desierto. Y es toda la importancia del movimiento, y ella, desde su postura, seguramente es cómo podemos traer la realidad de todos los migrantes que hemos visto en estos campamentos de la ONU, pero vistámoslos con sus mejores telas. Entonces, la descripción de Sara Baida, que es el personaje al principio, cuando está leyendo la descripción de una diosa. Porque eso es lo que ella quiere hacer, quiere mostrar y reivindicar la figura del migrante y verlo desde su seguridad, no desde mi inseguridad, si así se entiende. Y por último, es el punto acá, aquí se han denominado 4 migraciones venezolanas, la primera arrancó en 1998, 2000 por lo menos, que fue la de Farmatodo, la de las grandes, pero pues esa diáspora también ha estado conformada por distintos perfiles, cada uno más complicado que el anterior. Entonces hay un discurso que se construye constantemente frente al migrante, y en ese discurso no se tiene en cuenta al migrante. Esta novela hace que se tenga en cuenta al migrante, ¿no? Sí, quiero volver sobre el tema que habíamos tocado un poco antes. Y es el carácter mítico de eso, de la obra. Yo en la sesión pasada decía que Trujillo es un personaje incidental. Hasta cierto punto, puedo decir que Oscar es un personaje incidental. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una serie de arquetipos y ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Es como la historia del pecado original dominicano. O sea, ¿qué tiene Oscar? Una hipersexualidad que es su pecado original, y lo que es la historia de la migración dominicana y de la República Dominicana es una historia de disfunción en la relación sexo y poder. Para eso lo remito a la nota de pie de página número 29. ¿Por qué? Porque
En esta nota de pie de página, Junior va a decir que finalmente toda la historia de las hermanas Mirabal, las historias de las hijas de Ávila, eh, incluso que son historias de Trujillo, no son más que una reiteración de la historia de Anacaona, conocida como Flor de Oro, que también es víctima de violencia por parte, pues en este caso, de un poder, del poder español, el poder político, y cómo estas oponen resistencia y cómo aquí vienen conflictos. Es decir, no es que estemos todo lo que hace Oscar tiene por detrás lo que hace Trujillo. Es que lo que hace Trujillo es, este es el dictador que podría surgir de este pueblo que nace así, con una violencia sexual. Por eso el único dictador que podría tener es esta historia, que además es historia verdadera, es una especie de, es ese tipo de dictador como, no sé, como los emperadores romanos. Yo no puedo entender a Calígula sin un elemento de trabajo. Aquí tenemos, y ese binomio poder-sexo lo vamos a encontrar repetido en todas partes. Es decir, en la golpiza que va a recibir la mamá, la mamá de Oscar, la vamos a recibir. Después, Oscar sí se mete con la prostituta, pero esta prostituta no solamente es la esposa de un matón, es que ese matón es policía. Entonces tenemos las mismas, un poder político, un poder de policía, ejerciendo violencia física y sexual en 3 momentos. Y parece que eso fuera ciclos de no repetición. El problema que tiene Oscar es que en un principio Oscar quisiera repetir esos ciclos, pero no puede. Tiene el pecado original como una tendencia a hacer algo, pero es incapaz de hacer lo que quisiera. O sea, Oscar es un personaje incidentado. Muy chévere lo que dices y sabes que me pone a pensar, hay un tema en Paredro, en 2 ocasiones han salido conversaciones con autores en los que con Juan Esteban Constaín y con Juliana Martínez. Con Juan Esteban, yo le hice una vez una pregunta que le hice, ¿tú cómo te explicas que seamos tan violentos los colombianos? O sea, es una cuestión, no voy a decir de ADN, pero es inherente, es decir, somos un pueblo muy violento y llevamos ya unas normalidades, una tolerancia a la violencia, que es lo que es el principal problema. Y también con Juliana Martínez de hablaba de cómo en las novelas fundacionales la violencia era un símbolo fundacional. Entonces se nos quedó pegado, ¿cierto? Entonces, por qué pongo este ejemplo? Que cuando tú mencionas todo lo de la hipersexualidad, yo también creo que es una pregunta de ¿por qué se es o por qué se tiene esa fama de ser hipersexuales? Porque porque ustedes han visto HTV, el canal, uno pone HTV y solo ve tetas y culos. O sea, no ve nada más, es decir, es la estética. Y es la estética ya, y tiene que estar el man cantando, y perdón, no soy pacato de ninguna forma, pero es para poner evidente lo que no vemos, y tienen que estar 2 viejas bailando al lado. Y todavía en época de Me Too, eso vaya, no ha pasado absolutamente nada. De pronto porque la que está bailando ahí dice, no, es que yo sí quiero estar. Es que es un lujo para mí estar acá bailando. No, pero te van a ver como tal, tal. No me importa. Así es lo que yo quiero. Miércoles, entonces, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Cómo entramos a luchar contra ese coso en que alguien te dice, yo quiero vivir hipersexualizado? Entonces, decirle, no, 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 no puedes, no puedes. Entonces, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde es verídico? ¿Hasta dónde es legítimo? ¿Hasta dónde es impostado? Estoy pensando en lo que es ir a Medellín, por ejemplo. Yo fui a Medellín a la Feria del Libro y salí una noche y quedé impresionado por ya una cuestión que es como, de nuevo, la etiqueta que se tiene que poner sobre esto que se está pensando y lo que se aspira a tener, ¿no? Y es, de nuevo, hipersexualizado todo, ¿no? Y los problemas con menores y todo el tema. Entonces, a mí me parece que ese tema, y eso es lo que hace que sea obviamente muy malo para Junot Díaz
pero muy bueno para el chisme, que él se ha acusado en 2018 de abuso sexual. Es como miércoles, ni siquiera escribiendo la novela te libraste de eso. O sea, ni siquiera trayéndolo y poniéndolo fuiste capaz de dejar de serlo. Y eso me parece que es interesante, no desde el juicio chismoso, que también, pero me parece interesante en verdad cómo una novela puede pasar por alguien, es como el man, no la logró. De hecho, después está el artículo de él, Sí. explicando pues los traumas que Él que él tiene, tiene antes y todo eso, y que conectas, mejor dicho, que decías antes. Yo quería decir como tres cosas de pronto para pensar en lo que la Fundación nos ha invitado sobre el Estado de Derecho y la novela, ¿no? Y que son tres cosas que han estado como flotando en el ambiente. eh, y es de cómo también uno puede sentir que la novela desafía una concepción simplística clásica de lo que es el Estado de Derecho liberal. Quizás cuando uno está en una facultad de Derecho y le toca leer el libro de, no sé, teoría constitucional más clásico, entonces, no, pues el Estado, territorio, población, poder político, y entonces hay una discusión sobre el Estado-nación, sobre cómo se forman unas identidades culturales y que pues, es lo que constituye el Estado-nación y la nacionalidad, sobre todo. Y pues yo creo que pues, la novela también está planteándose una pregunta alrededor de algunos elementos que en un sentido clásico estaban presentes en esas definiciones del Estado de Derecho liberal. Y anoto como tres puntos ahí conectando varias cosas. Eh, una cuestión que nosotros hemos visto en la justicia transicional ha sido qué es lo que nos abrió la justicia transicional para poder tener un relato de nación. Y entonces hacernos conscientes de que no podemos tener el relato de nación, sino la multiplicidad de relatos, y es algo que estaba ahí presente desde los 90 y que ha sido muy complejo en Colombia y creería que en todos los lugares, de tener un relato sobre el Estado Nacional. Y hay algo interesante en la novela y es que también el impulso, la pulsión que tiene Oscar de volver a la República Dominicana, como esta idea de que si yo voy y encuentro los orígenes de dónde venían y ese momento y ese lugar y tiempo de dónde viene todo, como que voy a encontrar una respuesta. Y pues creo que eso en la filosofía crítica está pues suficientemente socavado, ¿no? Uno ve en la propia genealogía de la moral de Nietzsche, de dónde vienen los conceptos, y de eso usted va al origen y no encuentra nada, la lectura que Foucault hace de los orígenes sobre Nietzsche, usted como historiador, por ejemplo, usted no va a los orígenes bajo el entendido de que usted ya encuentra la pureza que le va a solucionar los problemas del presente, que el derecho muchas veces se movía en un sentido más clásico, no sé, el derecho privado decía, si yo estudio el derecho romano, allá como que sí encuentro la pureza de estos conceptos para volver a salir del problema presente. Y hay algo en Oscar como en esa pulsión muy de volver al origen, de volver allá, que nos bota un desenlace que pues creo que ya lo hemos comentado varias veces de la repetición, ¿no? Entonces, creo que ahí uno puede pensar en, ay, no, es que está el ciclo y la historia se repite, pero hasta qué punto todas esas decisiones y el momento de la decisión es un momento en el que uno mismo como que se autoinflige el ciclo, como que no es que el ciclo esté ahí, sino que las propias decisiones, entre ellas por la pulsión de buscar el origen, repitan eso. Entonces, ¿qué hace un Estado-nación que no puede contar ese origen como el punto desde donde nacemos? ¿Cómo podemos armar Estado-nación desde ahí? Sería lo primero. Lo segundo que les querría comentar, pensándolo desde Estados Unidos, ¿no? yo, oyendo a Camilo en la experiencia de Barcelona de 2004, yo llegué a Estados Unidos y estrenaba la novela. Entonces estrené esos 5 años, me agarra el estreno de la novela, gana el Pulitzer. Y cuando yo llegué a hacer el doctorado allá lo que estaban preocupados era sobre la guerra contra el terror todavía. O sea, había que matar a Bin Laden. No lo habían matado a Bin Laden. Y los estudios latinoamericanos estaban, yo diría, no en un segundo, en un tercero, cuarto, quinto plan. Nadie quería oír de América Latina. Mi estrés por entrar al doctorado, por ejemplo, era cómo con una agenda de estudios latinoamericanos no podía entrar. Cuando, por ejemplo, yo iba a la universidad y trataba de buscar un supervisor para mi comité que hiciera historia de América Latina, y resulta que ya se iba a jubilar el historiador, el gran John Womack, que había hecho una historia del México, del México de la Revolución Mexicana, y él era el latinoamericanista, otros se habían ido y no iban a contratar a nadie nuevo, y John Womack no recibía nuevos estudiantes.
Y el otro era Jorge Domínguez, que bueno, ese era otro, otro tema que tuvo allá Jorge Domínguez también a propósito del Me Too, que era el otro gran profesor, pero él estaba haciendo más cosas como ciencia política. Entonces, en la universidad solamente contrataron profesores de historia latinoamericana hasta el 2013-2014. Entonces, esto para decir, es muy interesante que no, en las universidades de Estados Unidos de élite, los recursos se estaban yendo a estudios islámicos, también se atravesó la primavera árabe cuando yo estaba allá, y ese era como el interés clave. Entonces, una cosa significativa es que si había un lugar para leer de los latinoamericanos que le pegaba en la cara al ciudadano de a pie estadounidense, era desde acá. Creo que la novela como que también hizo abrir otra vez, aquí sigue habiendo una importancia del latinoamericano y el latino llegando, pues, estando en Estados Unidos. Entonces, una pregunta siempre para los Estados Unidos, que es como, ¿cómo se forma ese Estado? ¿No? Si es que ese Estado multicultural o no multicultural, bueno, hay una discusión sobre qué tipo de Estado es ese. La gran pregunta es, ¿cómo la academia también tiene unos sistemas de poder y de distribución del capital para poder decir, a esto sí lo miramos y a esto no lo miramos? O sea, si unos días no es profesor de MIT, no sé qué pasa. No sé, si unos días no es profesor de MIT, no lo puedes sacar desde ahí. Quién sabe si la novela hubiera sido pues tan exitosa, no sé, eso es como especulando, pero esto también es de dónde vienen esos relatos del Estado de Derecho liberal y por qué en un momento se vuelven tan importantes. Era evidente que la guerra contra el terror y la diferencia, la discusión de los liberales era, podemos torturar o nos matar. Eso es lo que estaban discutiendo en el 2007. No estaban discutiendo si los dominicanos llegaban o no llegaban, eso digamos estaba como en un segundo plano, pero la pone ahí, y creo que la pregunta para lo del Estado de Derecho Liberal es ¿qué hace que algunos relatos sean más visibles en un momento y en otros no? Y cómo este relato se vuelve visible o cómo no. ¿Cuál es la historia de unos días después del Me Too? No es un autor muy prolífico, ¿no? Pues tiene sus cuentos, ¿no? Pero después no hay otra gran novela, están los cuentos, pero no hay otra gran novela, creo que hay algo como por pensar en el resto. Y lo tercero y último, una cosa que mencionábamos en la clase, la sesión anterior, lo postcolonial, lo colonial, ¿no? De la novela y hasta qué punto eso está ahí, es, uno no puede desprender el trujillato de que Estados Unidos también apoyara a Trujillo hasta cuando lo quiso poner, sacar y poner de nuevo, ¿no? Y el matón de la última, es la nueva generación de los formados por Estados Unidos, que sigue formando el matón en América Latina, ¿no? Entonces, el matón se queda administrando la filial, pareciera que la masa migra, pero el matón se queda ya como haciendo alguna especie de seguridad de limpieza étnica por allá afuera. De forma que nos toca pensar también es no solo en el Estado de Derecho Liberal de Estados Unidos, sino cómo el Caribe es una zona política para salir de pensar del Estado-Nación y cómo como todas estas diásporas nos hacen pensar que quizás el Estado-Nación es una categoría extraña para pensar una gran cantidad de problemas. Lo que vamos a pensar en diáspora, lo que vamos a pensar en una cantidad de cosas que están en la novela, pero quizás también son las trampas que nos hacen pensar de que no hay como otras alternativas para pensar en la organización política. Los historiadores del siglo XVI-XVII piensan en el Caribe, en el Atlántico. Los historiadores del siglo XX piensan en Estado-Nación, ¿no? Y los abogados pensamos en Estado-Nación. Y creo que el libro también nos está haciendo pensar fuera de ahí, quizás en ese momento. Yo quería como dejar esas tres ahí, porque creo que había un comentario por allá también. Sí, invitar también a todos los que están en Zoom a que nos cuenten qué opinan también, escuchar sus voces. Ojalá. Está, mientras nuestra audiencia pide turno, hay dos novelas, por ejemplo, que me suenan ahorita que tienen que ver con mucho de lo que usted está diciendo ahorita, de contar el relato, que ya estábamos diciendo antes, de contar el relato y darlo a conocer y cómo se conoce. Hay dos novelas que se publicaron últimamente y las dos escritas por mexicanas, fíjense. Una es Guaco, no, perdón, mexicana y peruana. Una es Guaco Retrato de Gabriela Vila, ¿cierto? Y que ahí pone claramente el tema todavía de racismo racial. Es decir, todavía ella dice, yo entro y me ve, la mamá de mi amiga me ve y cree que soy la empleada, porque soy negra y chola, punto, ¿no? Y lo asume y lo afronta y lo pone. Y luego Cenizas en la boca
de Brenda Navarro, ¿no? Manchitas. Exactamente. Que es de nuevo la idea de, entonces, arrancó, ¿cuándo arrancó el trabajo doméstico de la migración latinoamericana? Arrancó cuando Brenda Navarro, yo creo que debía tener 5 años. Es decir, no es algo que ella haya vivido de primera mano, pero los cuentos duros arrancaron en el 2002, ¿no? En el momento, pues, con todo lo que suponía, lo que era llevar. Entonces, claro, estas son novelas que 20 años después aparecen y son premiadas en España, son leídas en España y todo. De alguna forma lo que está diciendo es, mire, o sea, aquí hay una realidad, aquí hay algo que no se ve y que no se entiende, porque todo el mundo sabe, y que todo el mundo lo han contado, y que todo el mundo sabe que eso es lo que pasa. Y que ceniza en la boca es una cosa muy significativa que también es el regreso donde cree que hay respuestas, es una segunda migración para volver a salir. Y yo creo que una cosa que está evidente ahí, que yo creo que es como una pieza interesante para las novelas que estamos leyendo sobre esas diversas diásporas latinoamericanas, era la salida por las dictaduras, son los perseguidos políticos en las dictaduras. Y ahí hay unas historias por contar. Yo tuve la oportunidad de ser un becario que se llama Tinker, ¿no? Entonces me puse a averiguar qué era la beca Tinker para ser profesor visitante en una universidad en Estados Unidos. Y pues la historia de los Tinker Fellowships arrancan en los años 70, 80, y el objetivo era la familia Tinker, liberal, demócrata en Estados Unidos, muy preocupada porque sus amigos en Argentina, Chile, Brasil, pues les está persiguiendo la dictadura. Entonces crean un endowment en las universidades para que esos profesores puedan ser visitantes mientras baja la tensión en América Latina. Y muchos endowments de esos puestos de profesor visitante en Estados Unidos, hay varios de este estilo. Entonces era como estos migrantes que se van, pero perseguidos, asustados por la dictadura y tratando de buscar un lugar. Estas novelas, lo que decía Camilo, esto es otra cuestión, y la paradoja, o más bien la ironía es, esta es la migración de ya en democracia, la transición democrática que era la promesa para los 90 en la posguerra fría, que es lo que produce estas representaciones, que hay como esos dos canales. Estaba acordando ahorita, hay una carta muy buena de Cortázar, eso está publicado y está en las horas completas. A Cortázar lo invitan de Visiting Professor en Colombia en el 80, 78, 80. Y él manda una carta diciendo, no voy a ir y no voy a apoyar su táctica de fuga de cerebros que se quieren llevar a todos los profesores latinoamericanos. Exactamente, como diciéndole, no me van a llevar a mí porque van a creer que yo me quede. Y esa carta es, o sea, escrita con candela. Jaime, ¿quieres decir algo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, no, son dos comentarios muy sencillitos. Hay una novela que quisiera recomendar que trata también este tema, que es de Sadie Smith, que se llama Dientes Blancos, que muestran precisamente toda esta hibridación, ¿no? Sadie Smith es una inglesa, hija de musulmán y jamaiquina, y trata precisamente sobre eso. Y un libro de no ficción que es el primero de Barack Obama, cuando mucho antes de querer ser presidente, cuando apenas llegó como congresista, que es Los sueños de mi padre, que de hecho ese yo se lo pongo a mis estudiantes de derecho. En Los sueños de mi padre, Obama muestra precisamente cómo él nunca pudo verse identificado en los Estados Unidos por, porque la comunidad negra no lo aceptaba como tal y la comunidad blanca tampoco, ¿no? Ahí, de hecho, él explica que para la comunidad negra de Illinois, él era un brownie, o sea, un negro no negro, y para los blancos, pues, era un niga, y es bastante interesante, pues, ver cómo ese asunto del Estado-nación empieza a configurarse de otra forma, ¿no? Y bueno, ese sería como el aporte y pensando en todos eh, pues, la bibliografía que han dado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Maravilloso. Yo Gracias, tengo Jaime. una parte que les quería leer, que no tiene desperdicio. Más o menos en la mitad del libro, la parte donde Junior y Oscar están en su habitación de universidad, la que comparten. Comparten Junior y Oscar la habitación, la universidad da en la universidad. Entonces dice Junior, ¿qué? ¿Estás despierto?
Junior le dice, si esto tiene que ver con Star Trek, no tiene nada que ver con Star Trek, tosió. Me he enterado por una fuente fiable que ningún varón dominicano jamás ha muerto virgen. Como tú tienes experiencia en esas cosas, ¿crees que puede ser verdad? Me incorporé. El tipo me miraba con fijeza en la oscuridad, serio, súper serio. Va contra las leyes de la naturaleza que un dominicano muera sin haber rapado por lo menos una vez. Ojo. Eso, suspiró, es lo que me preocupa. Yo creo que ocurre más cuando uno está leyendo una novela negra o algo que es policíaco, y es que uno, cuando llega a un punto de desenlace, empieza a mirar para atrás y dice, es que me lo dejó hace 300 páginas, hace 200 páginas, aquí me la clavo. Unos días a la larga lo que hace, y volviendo de esto y llegando al final, Oscar se muere, pero Oscar no muere virgen. Entonces Oscar logra ser un hombre dominicano antes de morir. Entonces toda esta crisis de la identidad, a fin de cuentas, de alguna manera se soluciona a sí misma. La novela no acaba con una redención. Oscar no sé si llega a ser mejor, Junior tampoco realmente. Junior es un narrador que a la larga dice, bueno, por infiel perdí a la hermana de Oscar, Oscar se murió, no supimos de su novela, pero es muy chévere todo esto. Ese es el punto de seguir tratando de jugar, averiguar cuál es la identidad que se construye en torno al hombre dominicano. Y quizá la respuesta, yo creo que conectando esto al final, es decir, tal vez es que no hay escape. Y hay una parte donde dice, nunca hay un escape, todos los escapes son hacia el interior. Es como una de las frases que más me gustó de la novela. Y otra de las cosas que yo quería apuntar, yo no lo tengo del todo claro, pero más o menos va así, cuando hay narrativas de algún hecho violento, de algún hecho complicado, pensemos por ejemplo en todo el tema del genocidio nazi, siempre hay, o se dice que hay tres fases de la narración. La primera es una narración general, que es la narración como muy de espectador, de contar lo que pasó, la narración que puede ser hegemónica, por decirlo así, la narración del que gana. Luego está la narración que es más íntima, que es la narración del testigo. Entonces es donde se empiezan a buscar todos estos libros que dicen la catadora de Hitler, el tatuador de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz, en Emilius. Y luego ya hay una tercera fase, y yo creo que esa es la fase donde está este libro respecto al drama de República Dominicana, y es la fase del humor. Es la fase en la que, por ejemplo, se ven obras como Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es una de las primeras películas que trata todo el tema nazi con humor. Lo mismo ocurre con una de las películas, si no estoy mal, es del año pasado, de este año, que es El Conde, y es empezar a tratar la figura de Augusto Pinochet con humor. Es lo mismo acá. Es este Trujillo, que no es el Trujillo de Mario Vargas Llosa, que es un personaje serio, que es un dictador que tiene una sombra, que sí que está en decadencia, pero sigue siendo un dictador que todo el matiz va hacia la sombra. Para unos días no, para unos días, y él lo describe, Trujillo es el bellaco número uno del país. Es la persona que más está portando esta idea dominicana del hombre promiscuo, del hombre que está siempre orientado al sexo. Entonces yo creo que eso también es muy chévere, y es ver cómo evolucionan las narrativas. Y yo creo que hacia unos años, y lo que yo creo que va a terminar pasando es, incluso aquí en Colombia, ¿en qué momento vamos a empezar a ver nuestro conflicto con humor? ¿O en qué momento vamos a tratar de encontrar una narrativa que no sea ni la de la guerrilla, ni la del narcotráfico, ni lo que ya hacen, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez o Jorge Franco, que es esto que es testimonial, sino bueno, ¿qué más hacemos con esto? Y yo creo que eso es lo que deberíamos apuntar en un futuro. Y yo creo que eso también es lo que hace que el libro de unos días sea muy bueno, es no tomarse tan en serio todo sin quitarle seriedad. Sí, es mostrar que de todas maneras hay este punto de terrible, este punto de violencia, este punto reprochable y repudiable en todo el conflicto, pero también es narrarlo desde una persona que no es víctima completamente, o que busca salir como de esta casilla siempre de ser víctima, y que también ocurre con García Márquez, ocurre también en Macondo. Una de las cosas también buenas de Cien años de soledad es que es una novela que tiene sus partes de humor. Cuando rompen una estatua que está llena de monedas, son cosas que uno dice, bueno, aquí hay vainas tremendas. Y ya para cerrar mi punto, yo creo que ya ir cerrando también nosotros, eh, la gran diferencia, y de nuevo esta novela es circular, esta novela cierra con Junior diciendo que se está tratando como de salvar.
empieza con Junior salvándose en la introducción, hablando que la novela era su zafa contra el Foucault. Y se pierde lo que es importante, se pierde la narración de Oscar, que supuestamente era la salvación de todos los dominicanos, era su novela. Y eso yo creo que es el punto en el que Buenos Días como que hace un quiebre respecto a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad tiene la figura de los rollos, que en los rollos se contaba toda la historia de los Buendía, hasta el último de los Buendía, y decía que iban a tener una segunda oportunidad sobre la Tierra. Aquí no, acá se pierde. Entonces yo creo que a la larga eso no es, y no me parece que no sea optimista, yo creo que más bien es como decir, la identidad se inventa. Es esto de Clarice Lispector que dice, voy a crear lo que me sucedió. Básicamente, pues eso es lo que quería contar. Son varias cosas que tengo ahí como en el tintero. A mí me resuena mucho eso último que dices, por ejemplo, porque yo me acuerdo una vez en la Feria del Libro en Medellín, me tocó con una autora chilena y nos fuimos a hablar y estábamos a hablar de Petro, y entonces ella llegó y dijo, claro, es que a nosotros las multinacionales nos llevan conquistando durante tantos años, y yo le dije, oye, ya el discurso tiene que ser otro. Le dije, ya, o sea, ya no podemos seguir, no como otra vez sobre lo mismo. Y casi me mata. O sea, esa van le salía, acaban chispas. Porque muchas veces me parece que hay una afiliación muy directa entre un postcolonialismo y un victimismo. Y un victimismo paralizante. Es decir, paralizante de pobre de mí, que a mí me ha correspondido esto y yo no puedo hacer absolutamente nada. Y ese me parece que es un discurso que ahora sí que está en boga, me parece todavía más que está ahora. Y pensaba, frente al otro que tú hablabas del humor, lastimosamente yo creo que a nosotros nos falta mucho para tener un humor. ¿Tú has visto alguna vez Fox News, por ejemplo? ¿Qué tal lo que genera eso en la sociedad colombiana? O sea, echan un chiste de una DJ asesinada y todo el mundo, no, es que son tenaces y los deberían colgar. No es... El chiste estaba bueno. Y se llama, son buenos. Humor muy negro. Es muy negro, pero muy bueno. Pero es fino, es bien hecho. Pero que recuerden casos desde la expulsión de Carolina Sanín de los Andes, ese post de ella era humorístico. Era absolutamente humorístico. No, eso no es humorístico, te echamos, punto. Entonces el humor lo manejamos de una manera muy rara. Juan Fernando Hincapié, por ejemplo, me parece que es de los grandes escritores que no tiene una escritura solemne, y el tipo escribe sobre chistes, sobre humor, y uno lo lee y se totea de la risa, ¿no? Pero ya me gustaría a mí leer eso que tú propones, alguien que sea capaz de llegar y decir, listo, vamos a escribir una... Bueno, alguien lo hizo de alguna forma, y es un libro que me parece que se olvida mucho cuando se trae Esta herida llena de peces de Lorena. Porque a Lorena le dicen, es que ¿cómo es capaz de escribir eso tan violento? ¿Por qué tiene que destrozar al bebé negro y meterlo en una bolsa de plástico? Entonces, yo entrevisté a Evelio Rosero después de La Casa de Furia. ¿Ustedes han leído Casa de Furia? Yo no he leído nada más violento en la vida que esa novela. Es de una sevicia por donde uno mire. Todo el mundo es malo. Todo el mundo es perverso. Está celebrando un juez, además celebra 50 años. Es un juez, un magistrado que está celebrando, entonces invita. Y la maldad que hay en esa casa no tiene, hemos dicho, no tiene nombre. Y hay un momento en el que eso es sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. Entonces yo hablaba con él en la entrevista y él me decía, me contó que un periodista había dicho que no la leía porque era una novela demasiado violenta. Entonces lo que le dijo a él es como, ¿y usted en qué país vive? O sea, si le parece esto muy violento, ¿por qué traigo esto? Porque él sí mete un elemento tragicómico, pero tragicómico, para narrar todo. Y uno lo lee y se puede estar tocando de la risa. Y eso pasa en el oscuro, es que no hay nadie bueno, ni el gato. Eso todo es un cúmulo de maldad, obviamente todo muy hecho así, pero con un elemento tragicómico que permite. De resto yo creo que nos queda mucho porque ese puede ser uno de los grandes heridas de nuestro posconflicto. La poca capacidad de reírnos de las cosas, todavía, porque eso también es función del arte, traerlo más adelante. Me gustaría hacer un comentario súper breve, que creo que de pronto también engloba un poco las preguntas que habías dejado en el aire, y tiene que ver con esta idea del victimismo, sin duda, y con la idea de que la identidad se inventa. Y
espero también poder recoger un poco de lo que tú trajiste, como sobre esa idea fundacional de la violencia de género que has traído. No sé, me hacía pensar lo que tú decías ahorita, como de esa cosa del si es postcolonial, si es decolonial, si tiene como todas esas etiquetas, ¿no?, que tenemos que están de moda. Pero también un poco pensando en qué académicos piensan digamos, la academia de dónde piensa lo postcolonial y lo decolonial. Y pensaba en esta académica Doris Sommer, y cómo ella plantea esta idea de que pues con la llegada, digamos, de la colonia, se crean una cantidad de narrativas de Estado-nación y, digamos, fundacionales, desde la idea de que hay casi una cosa de seducir el territorio, como si el territorio fuera una mujer, ¿no? Esta es como la gran teoría de esta señora. Y la idea de que el colonizador es, por un lado, seductor, como la seduce, pero por otro lado la viola. Y entonces como el hecho de que muchas veces distintos países de Latinoamérica fundan sus historias, no sus historias, es decir, crean historias fundacionales en torno a esta idea, pues también tiene que ver con una idea de victimizar desde la creación del Estado-Nación, ¿no? Entonces, desde como la raíz precisamente de ese, digamos, pecado original, se podría decir, pero que los convierte en víctimas para siempre. Y yo creo que aquí un poquito de eso, porque precisamente, no sé, en algún pedazo hablan como de la llegada de Colonia, entonces cómo funciona justo al principio, creo que comienza así, y pues desde ahí comienzan con la narrativa de las plantaciones y de eso, y yo creo que esa idea de Doris Sommer de pronto está por acá, en algún lado del libro. Y sabes donde yo creo que, no sé cómo lo vieron ustedes, pero hay como un momento de pausa en toda esa narrativa, en todo ese relato sin pausas, y algo que me queda dando vueltas, y no tendría como una respuesta, sino más como una pregunta, es ese interregno en donde Junior no está narrando, sino es el momento en el que narra la hermana de Oscar. Y arranca ese capítulo, me parece muy bonito, como si todo cambia, pero cambia de la manera que uno no cree que le vaya a cambiar toda la vida, y cómo eso replica en varias decisiones de las mujeres, ¿no? Entonces hay un momento en el que dice, pues Belly solo quería ir a bailar y mira lo que terminó. Pero hay una pausa muy bonita, siento yo, en ese momento de la narración, porque sí como que hay otro tono y otra, pero eso es muy al principio de la novela, y luego la voz de ella, Lisa, se pierde. ¿Perdón? Se pierde pues digamos, no vuelve a aparecer ella en primera persona a contar. No sé, es como una pregunta de si ahí hay alguna pista en donde funcione diferente esa temporalidad cíclica, si está funcionando de una manera distinta, porque también es ese momento en donde, claro, mi mamá nos pegaba, era súper violenta, nos regañaba. Cuando me cuenta la historia de la Inca, y cuando yo veo eso, digo, esta es la historia de mi mamá. Y yo logro entender a mi mamá, que hay un gesto muy parecido en Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, cuando también es ¿por qué nos trajo a México? ¿Por qué nos trajo de México y se vino usted primero a hacer trabajo de cuidado, y mi hermano y yo nos quedamos allá y después nos trajo acá, y ha sido lo peor estar en España? Y hay un momento en que más o menos la mamá le dice, pero entonces tú qué hubieras hecho, y ella como que reentiende a la mamá. Entonces hay unos momentos de las mujeres contando esa historia que pareciera moverse en una temporalidad y en un vértigo distinto al de la otra narrativa, que sí parece estar como en la condena. Pero fue como una impresión, no supe como qué hacer con ese pedazo de la novela. Diana y Pablo, no sé si nos conseguimos el tiempo, no sé. Solamente una cosa muy rápida que tiene que ver con lo que tú dices de la culpa desde el origen. No vayamos más lejos. Hace 2 años se estaban tumbando estatuas de conquistadores. O sea, y eso a mí me pareció alucinante. O sea, alucinante. No es que no entienda, pero alucinante. Es decir, es como, hay un libro muy bonito de Carl Heinrich Langebeck que se llama Indios y Conquistadores, que arranca muy bonito con un ritual que hacen los en Vera con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, porque cae de una forma y ellos dicen, no, quiere que lo perdonemos. Y esas narrativas no se cuentan. La narrativa que se impera es la narrativa. La narrativa de ustedes tienen que pagar, es que ustedes son los culpables de todas nuestras desdichas. De nuevo, aquí antes de que llegaran los venezolanos no atrapaban.
¿Sí me explico? Entonces, a todas estas, ¿qué es lo que me parece a mí que es lo más problemático? Que en un proceso postcolonial, acusatorio, bajo una cultura de la cancelación, reivindicativo, entonces resulta que nosotros no tenemos la culpa de nada. Y el mundo entero es un lugar violento que ha atentado contra nosotros y pobres. Y me parece patético, ¿sí me explico? Y creo que cada vez vamos a un relativismo, así que me parece difícil. Yo creo que hay algo también interesante es pensar, pues en ese clima, digamos, de tumbar las estatuas y eso, quitan a la reina y a Colón de los pedestales cerca del aeropuerto, no sé si Sí, algunos se acuerdan. sí, Y esas estatuas ahora las tienen en el MAM, creo, sí. expuestas y la gente está encantada, que increíble verlas cerca, que increíble verlas restauradas. Entonces, como que obviamente pues, eso siempre depende del clima político, o sea, son unos discursos muy hipócritas. Y el de ahora sí que lo está. Pues no recuerdo que en qué país, solo lo vimos una vez, Lituania, no me acuerdo, el país de la ex Unión Soviética, y era qué hacer con esos monumentos de los Stalin, Lenin, etcétera, y de los líderes comunistas, ¿no? Entonces, porque los empezaron a tumbar, y entonces lo que se decidieron hacer es un parque de esculturas en donde llevaron esas estatuas de esa iconografía del comunismo, y entonces la gente va como a ese parque de estatuas a mirarlas como muy en la clave que estás diciendo, y a sacarlas de la interacción urbana más cotidiana. Entonces hay como varios. Y como el franquismo, ¿no? El cambio de los nombres de las calles, pero está el Real Madrid. A mí me pasó en Barcelona el cambio de una calle hace 10, 12 años que regresamos. O sea, la Plaza en Gracia era la Vila de Gracia y el nombre lo cambiaron. No, tenía otro nombre y era una cosa franquista y también lo cambiaron. Así tal, y uno dice, bueno, que es muy importante, todo arranca desde el lenguaje, ¿no? Así que no, y los nombres, el patriarcado, todo lo que tú quieras. Pero de nuevo, o sea, ¿qué tanto estamos haciendo reconociendo un sombrero? Bueno, pues santo, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos haciendo reconociendo un sombrero? Entonces, como dicen, no, pues sí, pero ahí es donde el arte y la cultura me parece que caen en unas circunstancias que son coyunturales y que el arte se convierte en una estrategia de algo más. Y ahí ya deja de ser. Pero bueno, pues, un tema más del misterio. Además de la dictadura, sí, Es total, la todos verdad, los ¿qué tal el protocolos no sombrero? saben qué es no saben si es conflicto de interés cultural, bueno, en fin. No sé, Pero yo creo que este libro en particular está lejos de esa mentalidad de esto me pasa porque alguien me hizo algo. Por el contrario, a mí me gusta que primero no es un extraño señalando a la comunidad latina como que esta comunidad latina es endemoniadamente incontinente, que podría ser el tipo de literatura que uno encuentra, de literatura xenófoba, este otro tiene esto, pero tampoco es una literatura victimista, es decir, no es la idea, yo soy perfecto, yo sufro discriminación de aquí, de aquí, de aquí, no, yo tengo machismo, yo tengo una tendencia violenta, es un relato en primera persona que no busca exculpar a nadie y a veces señalar un poco la propia culpa es reconocer un poco también tu propia dignidad, es decir, no soy una pobre víctima indefensa a la que los españoles le hicieron eso. No, es que pues estas personas, el apellido de las casas, que yo creo que está intencionalmente puesto, es más español que eso. Sí, hay violencia en mi pasado, pero no es, o sea, nosotros no podemos decir los españoles nos hicieron eso, porque pues nosotros somos los hijos de los españoles, de los indígenas y de los afro, y mucha gente, mucho más de los españoles. ¿Sí? Y reconocer ese malestar como un mal que está en mí, como un mal propio, evita, primero, hacerse uno o a otro un buen salvaje,
no pobres los latinos que siempre están sufriendo un mal desde afuera, que siempre, eso no está aquí. Pero tampoco es, o sea, demonizarlos. Y a mí me parece que acá hay una voz latina que muestra el malestar y las responsabilidades propias de su propia historia. O sea, no está señalando a nadie como culpable. En mis orígenes hay eso. Mi papá y mi mamá tienen una relación disfuncional y por eso yo tengo esto. Pero no es alguien vino y me hizo esto y por eso. No. Es más, yo creo que la voz de Junior es una voz muy decepcionada del mismo. O sea, Junior es el primero que reconoce. Yo quisiera hacer de otra manera y no puedo. Y eso me parece una voz más honesta. Ay, yo soy una pobre víctima que... Me hiciste pensar en un libro para recomendar, y es Naufragios, de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, es un cronista, pero creo que es, pues entra fantástico acá, porque es como, la idea del cronista siempre es la idea del conquistador, ¿no? Que llega y cuenta y nada. En este caso, él es el que se encuentra naufragado en el continente, y siempre es como la visión de los indígenas civilizados que lo ven a él desnudo llegar a sus pueblos a pedir ayuda. Y bueno, creo que es interesante. Es un poco complementario esa idea de pronto la inversión también de esas oficinas. Bueno, yo creo que ya llegamos al momento de despedirnos. Muchas gracias a las personas que se conectaron, muchas gracias a Camilo, de verdad, una maravilla. Tener padre de un vivo es un lujo. Entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos. En las próximas semanas estaremos anunciando el siguiente módulo, que va a ser el de Estrella Distante de Roberto Bolaños, sobre memoria colectiva de identidad. Yo creo que va a estar también bastante chévere y nada, nos estaremos viendo. Las personas que lo vean en diferido también, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias.